siguiente tema habla de las células gliales. Se supone que lo tenía que dar su compañero, pero no estuvo listo, entonces lo voy a tener que hacer yo. No hay problema. Las células gliales son aquellas que están relacionadas en íntimo contacto con las neuronas y tienen una función específica de sostén y son coadyuvantes a la hora de realizar las funciones en el sistema nervioso. Las tenemos de diferentes tipos, dependiendo de su función y su ubicación. Por ejemplo, en el sistema nervioso periférico estaba la célula de Schwann. Puede ser considerada como una célula glial porque estaba encargada de proveer al axón de la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico. A diferencia de la célula de Schwann, que solamente actúa a nivel del sistema nervioso periférico, los axones que están en el sistema nervioso central, es decir, cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal, también necesitan las vainas de mielina. Y la vaina de mielina en el sistema nervioso central, en cambio, está producida o elaborada por una célula que se conoce como oligodendrocito. Entonces, la encargada de elaborar la mielina en el sistema nervioso periférico es la célula de Schwann, y la célula encargada de producir la mielina en el sistema nervioso central es el oligodendrocito. Schwann periférico, oligodendrocito central. Igual los dos dan la vaina de mielina. Entonces, tenemos otro tipo de células, aparte de los oligodendrocitos, unas que son conocidas como astrocitos, ya los vamos a ver, que también tienen una función de sostén, son muy numerosos, ayudan a las diferentes reacciones químicas del cerebro, están en un número aproximadamente de 20 a 1 en relación a la neurona, y hay de diferentes tipos dependiendo del área en la que nos encontramos. También encontramos otras células que son las células ependimarias. Como su nombre lo indica, son aquellas células que están localizadas tapizando todas las cavidades ventriculares, que se conoce como espacio ependimario o segmento ependimario. Son las células ependimarias. Están en los ventrículos, en los conductos, en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, en el acueducto de Silvio, en el agujero ependimario. También son encargadas de sostén y, en este caso específico, ayudan a los plexos coroideos en la elaboración del líquido cefalorraquídeo. Tenemos otro tipo de célula glial que es conocida como microglia. La microglia es aquella que está encargada de la función de excreción y eliminación de todos los elementos de desecho en el sistema nervioso. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver los astrocitos. ¿Sí? Astrocitos. Tipos de astrocitos. Okay. Entonces, como ustedes verán, los astrocitos tienen una forma estrellada. Están encargados de estar adosados a las diferentes partes del sistema nervioso. Como ustedes ven aquí en este gráfico, este astrocito está adosado a un vaso sanguíneo y va a tener mucho que ver en la formación de un elemento muy importante en el sistema nervioso que vamos a ver posteriormente, que se llama barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es el segmento que está entre el espacio intersticial y el espacio intravascular, por medio del cual a este nivel se permite o no el paso de diferentes sustancias o diferentes células que pueden migrar del espacio intravascular al espacio intersticial. Hablando del espacio intersticial, nos estamos refiriendo al espacio que hay entre células, que es un lugar donde hay muchas reacciones químicas y se necesita la presencia de ciertos elementos para las diferentes funciones del sistema nervioso. La barrera hematoencefálica, por ejemplo, es aquella que determina o no el paso de medicamentos al espacio intersticial en el sistema nervioso.
sea que es muy importante que cuando nosotros damos un medicamento en el cual queremos que funcione en el sistema nervioso central, debemos estar seguros de que cruza la barrera hematoencefálica. Ya vamos a ver la barrera hematoencefálica en una clase posterior, vamos a estudiarla a detalle, pero vean que los astrocitos pueden formar parte de ese elemento. Entonces los clasificamos en astrocito protoplasmático, que tiene un citoplasma más abundante y muchas prolongaciones. De hecho, todos son de aspecto estrellado porque tienen esas prolongaciones y parecen estrellas. Este es un astrocito fibroso que va a tener unas prolongaciones más largas, ¿no? Aquí va a haber una microglia y un oligodendrocito, ¿sí? Entonces los astrocitos protoplasmáticos presentes en la sustancia gris tienen forma estrellada, citoplasma abundante, un núcleo grande, como vieron en el gráfico. ¿Sí? Tienen muchas prolongaciones que se pueden extender a las paredes de los vasos sanguíneos en forma de pedicelos o pedícelos, ¿sí? Participan en la regulación de las uniones estrechas. Miren, aquí hay varios pies de astrocitos, ¿sí? Y en ellos, por ejemplo, acá hay otros, se van a formar uniones estrechas que son aquellas que impiden el paso de moléculas muy grandes, de tamaño muy grande. Normalmente una bacteria no tendría por qué cruzarlo, o una célula inmunitaria, salvo que se permita el paso por medio de la barrera hematoencefálica en caso de necesidad. En caso de que existiera una necesidad, si se necesita macrófagos en el sistema nervioso central, esta barrera hematoencefálica puede permitir el paso por quimiotaxis de este tipo de células, ¿sí? Entonces van a estar las uniones estrechas de las células endoteliales que conforman la barrera hematoencefálica. Eso es muy importante, es una función extremadamente importante de este tipo de células, que emiten sus prolongaciones y también hasta contactarse con la vía madre en el cerebro o en la médula. Se la llama membrana vial glial, ¿sí? Aquí tenemos otra vez un gráfico donde se pueden observar bien los astrocitos. Ahora, los fibrosos, en cambio, tienen prolongaciones que se conectan con la superficie axonal, el nódulo de Rambier la mielina, ¿no? Encapsulan sinapsis químicas y tienen funciones como formar parte también de la barrera hematoencefálica, permiten el transporte de neurotransmisores y de iones de tipo potasio y también glutamato, sodio, importantes para el almacenamiento de glucógeno y, bueno, conservan a los neurotransmisores. También ayudan en su transmisión. Ok, entonces eso con los astrocitos. Vamos a ver gráficos para que ustedes los vean en diferentes tipos de esquemas. Espero que se puedan ver aquí. Estos son gráficos de Cajal, no son esquemas igualmente. No encuentro ninguno aquí. Bueno, aquí puede haber unos. Okay. Este sería un protoplasmático, ¿sí? Gorditos, son de ese tipo. Aquí hay un espacio intravascular. Y aquí están las uniones estrechas, ¿sí? Pericito, lámina basal. Ya veremos eso en barrera hematoencefálica. Otro ejemplo de barrera hematoencefálica, ¿sí? Una unión estrecha aquí. Algo más que se me esté pasando. Ok, es eso en cuanto a los astrocitos. Ahora vamos con los oligodendrocitos. Ya les hablé específicamente cuál es la función principal de un oligodendrocito. Un oligodendrocito es aquel que está encargado de mielinizar los axones a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Cuando veamos nervio vamos a ver el mecanismo de formación de la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico, en el cual la célula de Schwann le da vueltas a la fibra nerviosa y forma una capa, así como una cebolla, son capas de mielina en el nervio.
En cambio, en el sistema nervioso central, el mecanismo del oligodendrocito se entiende que es que el oligodendrocito envía segmentos de membrana a darle la vuelta, pero no es el soma y el núcleo del oligodendrocito el que está dando la vuelta sobre el nervio, en cambio como en la célula de Schwann, que sí el soma de la célula le está dando la vuelta. Acá no, acá es una prolongación de membrana que le está dando la vuelta. ¿Por qué? Porque el oligodendrocito no está encargado de una sola fibra nerviosa como la célula de Schwann, sino de varias. Hablamos de 10, 20, 30, 50 células a la par de un solo oligodendrocito. Se pueden mielinizar muchas fibras. En el sistema nervioso periférico solamente es una célula de Schwann por segmento de nervios. Hay varias células de Schwann en un solo nervio. ¿Sí? Esa es la diferencia con el oligodendrocito. Se encuentra en la sustancia gris y se asocia fuertemente a los somas sin saber de la edad. Ok. Estos son los oligodendrocitos anteriores. Vamos a ver la función principal, ¿no? Son tipos más pequeños de neuroglía, tienen mucho menos prolongaciones y su función más notable es la formación de la mielina en el sistema nervioso central. No se olviden de eso. Estos son astros. Muy bien, entonces aquí hay un oligodendrocito ayudando en la formación de la mielina. Esta es la neurona, la amarilla es la neurona, este es un vaso sanguíneo, este es un astrocito protoplasmático, un astrocito fibroso. Miren cómo funciona aquí la célula glial, la neurona, su axón, este es su cono axonal, estas son dendritas, el núcleo, el nucleolo, el citoplasma, esquemáticamente no están todas las organelas, y su prolongación o axón con la mielina formada por un oligodendrocito. ¿Sí? Tenemos acá, este vendría a ser otro, esta es una microglia, este es un astrocito. Una microglia que, como habíamos hablado, tiene la función de ser pequeña, con un denso núcleo, prolongaciones largas y constituye medio de defensa, ya que contiene antígenos, degrada, absorbe y destruye los elementos de desecho. Elementos de desecho. Aquí vemos otro esquema en el cual se ve oligodendrocitos. Miren, un oligodendrocito está aquí en un axón, acá se va al otro. ¿Sí? En cambio acá hay una célula de Schwann, otra y otra. ¿Sí? Es una diferencia notable entre una y otra. En medio está el axón, aquí están los nodos de Rambier. La conducción del impulso nervioso va a ser saltatoria, la mielina es un elemento aislante. Mientras más mielinizada esté una fibra nerviosa, la conducción va a ser mucho más efectiva y mucho más rápida. Entonces aquí está el axón, está el telodendrón y aquí está la unión neuromuscular o neuroendócrina. Acá de este lado tiene que haber un músculo o una glándula para terminar el circuito de una neurona. Entonces, aparte de eso, están las células ependimarias. Ok, entonces ustedes ven, las células ependimarias están tapizando las cavidades ventriculares y los conductos intracraneales e intramedulares. ¿Sí? Ustedes pueden ver, aquí tienen un ejemplo de un canal central con líquido cefalorraquídeo y células ependimarias. ¿Sí? Igualmente acá. Aquí se ve estas prolongaciones o vellosidades que son encargadas también del transporte del líquido, de moverlo. Este sería el espacio ventricular, supongamos que es el espacio ventricular, y las células ependimarias. ¿Sí? Aquí hay un esquema. El líquido puede migrar. Por ejemplo, cuando hay mucha presión dentro del encéfalo, o mucha presión en el ventrículo, puede haber una migración del líquido. Eso se llama migración transependimaria. Eso es patológico. Eso lo verán si es que alguna vez llegan a ver neurología. Bueno, esas son las células ependimarias y a grandes rasgos son
son tienen monocapa de células cuboides, microvellosidades y cilios, tapizan ventrículos y conductos y también forman parte de la barrera hematoencefálica en los segmentos donde están presentes, ¿no? Hay otros lugares donde hay vasos sanguíneos que están dentro del parénquima cerebral, dentro del tejido cerebral, pero que no, obviamente no tienen células ependimarias porque son intraparenquimatosas, ¿no? Estas células solamente están tapizando las cavidades, ¿sí? Parte de la neuroglia, forman el revestimiento epitelial de las ventrículas del cerebro y el canal central de la médula espinal. Las células ependimarias dan lugar a una capa epitelial que rodea los plexos coroideos, una red de vasos sanguíneos ubicados en los ventrículos laterales. Al igual que las demás células de la neuroglia, derivan de una capa de tejido embrionario conocido como neuroectodermo. Ok, entonces estas células ependimarias producen líquido cefalorraquídeo y tapizan las cavidades ventriculares. Ahora, ¿por qué es importante conocer estas células? Es importante porque dentro de las patologías del sistema nervioso tenemos diferentes tipos de enfermedades que afectan diferentes tipos de partes de la célula neuronal y la neuroglía. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Neurona. Vamos a poner una neurona. Una neurona donde se ve esta de aquí. Nosotros tenemos enfermedades neuronales que se pueden dar por destrucción y apoptosis neuronal. Por ejemplo, un proceso isquémico, falta de irrigación sanguínea, produce obviamente una cascada apoptótica y un daño como una necrosis de la célula. Se produce muerte neuronal, ¿sí? Al existir la muerte neuronal se produce la destrucción de todos sus organelas, pero eso es un daño extrínseco. Es decir, ¿por qué se murió esa neurona? Esa neurona se murió porque no le llegó el aporte sanguíneo, los nutrientes, la glucosa que necesita para su metabolismo y el oxígeno no le llegó, se necrosó y se murió. Pero también tenemos enfermedades que pueden deberse específicamente a alteración o anomalía o daño de una parte específica de la neurona. Por ejemplo, tenemos enfermedades mitocondriales neuronales, como por ejemplo la enfermedad de Kearns-Sayre. ¿Sí? Son enfermedades raras, pero son enfermedades mitocondriales en todo caso. Tenemos enfermedades lisosomales, tenemos enfermedades de depósito, de glucógeno, de cerebrósidos. Tenemos enfermedades a nivel de la membrana neuronal, que es una membrana, como todas las membranas, es una capa bilipídica con proteínas transportadoras. Tenemos enfermedades de los canales de proteínas en la membrana de la neurona, como por ejemplo en muchos tipos de epilepsia o ciertas encefalitis. Tenemos enfermedades de los neurotransmisores, encefalitis por malos receptores de glutamato, por ejemplo. Tenemos enfermedades de la mielina en el sistema nervioso central, como por ejemplo la esclerosis múltiple. O en el sistema nervioso periférico tenemos enfermedades de la mielina también, como el síndrome de Guillain-Barré. Tenemos enfermedades axonales, como por ejemplo las neuropatías que se dan en los diabéticos, en las personas que tienen trastornos de la hormona tiroidea. Se dan neuropatías. Neuropatía significa daño del nervio. ¿Sí? Una neuropatía axonal o una neuropatía desmielinizante. Tenemos enfermedades de la placa neuromuscular como miastenia gravis. Tenemos enfermedades musculares y endócrinas. Entonces, conocer todo esto es muy importante. Conocer la neurona es importante porque podemos explicarnos muchas de las enfermedades que se presentan. Pero no solamente existen enfermedades de la neurona, también existen enfermedades de la neuroglia, como por ejemplo tumores. Tenemos astrocitomas, son tumores que vienen de los astrocitos. Tenemos oligodendrogliomas, que son todo lo que termina en oma es tumor. Puede ser benigno o maligno, eso lo verán después en oncología.
tenemos oligodendroglioma, tenemos ependimoma, ¿sí? Que son tumores que, como su nombre lo indica, se derivan de las células ependimarias y normalmente nacen en la zona ependimaria, adyacente a las células ependimarias, es decir, que tienen un acceso importante a las cavidades ventriculares. Producen obstrucciones, producen daño, producen crecimiento desorganizado del tejido, son tumores que se derivan de las células gliales. No hay microglioma, por si acaso, no hay tumores de la microglia, pero sí hay trastornos inmunitarios en los cuales la microglia interviene mucho, como por ejemplo los trastornos autoinmunes. De forma primaria o de forma secundaria pueden atacar a la neurona. Y la microglia interviene en eso. Son daños propios intrínsecos de las células que conforman el sistema nervioso. Tenemos enfermedades de los microtúbulos de la neurona, como por ejemplo, esos microtúbulos están conformados también, aparte de las proteínas que mencionó su compañero, también están conformados por una proteína que se llama proteína tau. La proteína tau es aquella que cuando existe una destrucción de los microtúbulos se acumula. Y eso se ve mucho en la enfermedad de Alzheimer, que es una de las demencias que existe. Hay aumento de proteína tau, por ejemplo. Son varios ejemplos que les estoy dando para que vean lo importante que es conocer por lo menos lo más relevante de este tipo de elementos. Es verdad que muchos de ustedes van a querer ser pediatras y cirujanos y ginecólogos, pero créanme que en algún momento van a ver estas cosas. Y es importante que tengan estos conceptos básicos presentes y esta correlación clínica que se hace conociendo lo normal para luego conocer lo patológico. No sé si les he hablado en chino o no, pero no sé si hay alguna pregunta de lo que hemos visto. Pero todos lo tienen muy claro. Bueno, hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Les recomiendo que sigan mis consejos para que no les pase lo que les acaba de pasar a su compañero, porque guerra avisada no mata gente, ¿sí? Listo.